En el distrito de Lurigancho, Chosica, informaron los bomberos. Efectivos descartaron que se trate de un local clandestino porque tenía todas sus señalizaciones y extintores ubicados en los lugares estratégicos. La Dirección Regional de Salud de Ucayali acordó declarar brote de dengue en la ciudad de Pucallpa como medida de prevención ante la alta incidencia de casos, informó su titular Walter Leviu Bartra. Fenómeno El Niño. 5.000 hectáreas de cultivos resultaron inundadas tras el desborde del río Tumbes, que cuadruplicó su caudal normal de 305 metros cúbicos por segundo y alcanzó los 1.334 metros cúbicos por segundo a consecuencia de las lluvias por el fenómeno El Niño. El CENAMI pronosticó para esta semana que se registrarán lluvias con diversa intensidad en la costa y sierra norte y central, aunque en la costa sur no se prevé precipitaciones. La vida está llena de alegría y felicidad. Sin embargo, una emergencia puede cambiarlo todo. Clínica San Pablo cuenta con el mejor staff de médicos especialistas en emergencias, con experiencia para afrontar ese momento inesperado. Desde 1991, cuidando a la familia peruana. Clínica San Pablo, 25 años en tu corazón. Usted escucha Radio Exitosa 95.5. Continúe con la programación de Nicolás Lúcar en Exitosa. En breve, el ex procurador anticorrupción, Cristian Salas, 8:44. Radio Exitosa, en Lima, 95.5. Continuamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Estamos con Cristian Salas, ex procurador anticorrupción. Bienvenido, Cristian. Buenos días, muchas gracias por la invitación. El diario Exitosa habló hoy día de las encuestas y este terremoto electoral, pero otro terremoto, ¿no?, de altísima intensidad es el que viene desde Brasil, con toda la información que empieza a llegar sobre... ¿Qué es lo que resulta paradójico, no? Que nos empieza a llegar información sobre corrupción ocurrida en el Perú y que venga desde allá, ¿no? Así es, así es. Bueno, que llega y que seguirá llegando, y cada vez yo estoy seguro que la información será más relevante y más impactante y tendrá sin duda remesones no solo jurídicos, sino políticos también bastante drásticos en nuestra realidad. Ahora, ¿de qué estamos hablando? En resumen, toda la investigación que se ha hecho ya te empieza a mostrar un escenario en el que hay grandes obras, ¿no es cierto?, obras públicas, ¿no?, que tienen que ver directamente con la construcción, donde ha habido utilización de fondos públicos, comisiones ilegales, ¿no es cierto?, y que junto con esto ha habido todo un manejo político, porque esta investigación, hay que recordar, en Brasil comienza por la compra de estas especies de tránsfugas, ¿no? Así es. Y toda la investigación se genera en eso. Y que eso ha sido un procedimiento que se ha reproducido en otros países. Así es. Es decir, que no ha ocurrido solo en Brasil. Sí, como en toda investigación de casos de asociación ilícita, crimen organizado, corrupción o lavado de activos, el investigador, mientras va avanzando en el desarrollo de las diligencias, va ampliando sus hipótesis o va descartando aquellas pues que no se pueden corroborar. En este caso, no estamos ante un casito de corrupción aislado. La hipótesis de la policía brasilera apunta a grandes negociados ilícitos en la concesión, en la licitación de obras millonarias, tanto en Brasil como en otros países como el Perú. Y a partir de ahí, mira ahora, la investigación podría ampliarse ¿a qué? Al financiamiento de estas grandes empresas, a campañas electorales, ¿no es cierto? ¿Y para qué? Uno dirá, porque algunos pueden decir, bueno, ¿y qué tiene que ver que una empresa financie con plata privada a un candidato que todavía no es funcionario público? Tiene que ver mucho. ¿Por qué? Porque esa también es una mala práctica que la vemos reproducida en un nivel muy pequeñito, por ejemplo, en nuestras realidades. ¿Para qué un empresario, un mal empresario, financia de manera interesada a un candidato político? Porque luego quiere ciertos réditos, luego espera ciertos beneficios. Cuando ese señor esté en el poder, sea funcionario público,
lo beneficiará. Va a retribuir. Así es. Entonces, mira, la hipótesis de la policía brasileña también apunta a eso. Claro, pero a mí lo que me ha sorprendido en la comunicación que hemos tenido con la gente que está investigando en Brasil es que lo que han encontrado es información e indicios de que no solamente habría, digamos, el financiamiento de campañas presidenciales, sino el financiamiento de campañas regionales y de algunos alcaldes, claro, de lugares donde luego ha habido obras públicas asociadas a las constructoras brasileñas. Efectivamente. Es decir, que la manera como estaban involucradas en la elección de nuestras autoridades es impresionante. Claro, porque no solo gobierno central determina ciertas grandes obras, lo hemos visto a raíz de esa descentralización que se dio, desordenada, descontrolada en nuestro país. Gobiernos regionales, gobiernos locales tenían cierta autonomía para ciertas grandes obras millonarias, ¿no? Y el caso Ancash es el mejor ejemplo de eso. La investigación que debería ocurrir en el Perú, ¿cómo debería ser? Debería ser un regreso y una remirada de todo lo que ha sido la obra pública, comenzando por la obra pública asociada a las grandes constructoras, incluyendo la brasileña, claro, o en primer lugar la brasileña. Ahora, eso nos remonta, Cristian, ¿qué? 27, 28 años para atrás. Van a haber casos que no se van a poder lamentablemente ya investigar por un tema de prescripción de delitos. O sea, hay cierta barrera ahí. Lamentablemente los delitos de corrupción o lavado de activos prescriben, no son imprescriptibles, prescriben en cierto tiempo. O sea, va a haber un periodo de años que podrán investigarse, sobre los cuales se podrá indagar. Lo cierto es que indagar también sobre contrataciones y obras públicas no es tarea fácil, es una labor sumamente complicada. ¿Por qué? Porque no te basta con analizar el expediente de contratación, el expediente administrativo, sino que tienes que ver si hubo en esas fechas contacto no entre los funcionarios y los empresarios, cómo fue el contacto por correo, teléfono, y ten en cuenta que dada el paso de los años, esa información se va perdiendo, porque las empresas de telefonía ya no guardan esa información por tanto tiempo, los correos electrónicos desaparecen, etcétera. O sea, hay complicaciones. Yo te contaba el otro día que revisando mis archivos personales encontré reportajes que yo hice para la revista Sí, y luego para el programa En Persona que dirigía César Gil. Eran ambos, ¿no? Tanto la publicación como el programa, y encontré reportajes, bueno, las referencias, no estoy buscando el material en físico, de reportajes sobre Chavimochic y Charcani 5, que son una obra en la Libertad y la otra en Arequipa. Y lo sorprendente es que era el Banco de Brasil, Odebrecht y Alan García, y denuncias de sobrevaluación, de obras que no cumplían con los plazos, de ampliaciones de los presupuestos, ¿no? Que comienza una obra costando 100 y subes a 300 y hay 800, ¿no? Así es. No tengo las cifras exactas en este momento, incluso un escándalo en Chavimochic porque se inauguró el canal principal cuando no estaba terminada la obra y con unos caterpillars arrimaron tierra para que pase el agua, o en Charcani que cuando soltaron el agua fría se quebró el tubo porque no se habían hecho los estudios técnicos para determinar la diferencia de temperaturas entre un cerro volcánico y un agua fría que venía, que era elemental. O sea, que si hubieras hecho lo que tenías que hacer, no te pasaba lo que pasó con ese tubo. Claro. Y lo increíble es que la indagación que hice es que no hubo ninguna investigación sobre esto luego. Ninguna. Y estamos hablando de hechos de hace 27 años. Así es. Bueno, yo estimo que este tipo de actuaciones que ahora son materia de investigación no son hechos aislados, son hechos que ya se han venido repitiendo por muchos años, y es por ello que nombres de varias personas que hoy postulan al sillón presidencial están en esta investigación de la policía brasilera, ¿no? Alan García, el gobierno de Alejandro Toledo y ahora el gobierno actual. Lo cierto es que ya desde nuestra experiencia en la Procuraduría Anticorrupción, en el sistema anticorrupción, uno lo que ve es que este modus operandi, que es materia de investigación en Brasil, para nosotros no es ajeno. O sea, que un empresario se ponga de acuerdo con un funcionario público para que en base a una coima, un diezmo, una dádiva, le direccione la obra y lo beneficie con la obra, eso para nosotros no es novedad, es perfectamente posible. Por eso las hipótesis de investigación... Claro, pero todos, o sea, digamos, lo que nos ha estado ocurriendo, que es patético, es que todos sabemos que esto ha estado ocurriendo y la sociedad ha sido permisiva con esto. Además, para los empresarios se ha convertido en la forma natural de hacer negocios. O sea, tú quieres hacer negocios con el Estado, tienes que pagar comisiones.
y tienes que buscar a la gente que te engancha con los que ayudan a tomar este tipo de decisiones. Los contactos. Y van cambiando los gobiernos y, digamos, el sistema continúa. Así es, así es. Porque mira lo que estamos hablando. Yo estoy hablando de Chavimochic y de Charcani. 27 años atrás. Sí, sí, sí. Y eso se sigue repitiendo hasta hoy. Y no se hace nada. ¿Por qué? Porque hay mucha gente vinculada al poder, vinculada a ello. O sea, ahora determinar responsabilidad hoy en ministros, en altos funcionarios de sectores de construcción, ¿por qué no se hizo en el Perú? ¿Por qué esta información no surge del Perú para colaborar con la investigación de Brasil? ¿Y por qué estamos al revés? ¿Por qué desde el Perú estamos pidiéndole sobre presuntos hechos delictivos ocurridos aquí en nuestro país información a Brasil? Ya ahí uno se da cuenta de que nuestro sistema no avanza bien. Yo creo que un tema clave puede ser el de Ancash. No sé, porque no sé si es una percepción así extrasensorial como dicen, pero yo creo que el tema de Ancash puede resultar clave. Y por eso, o sea, al final, Cristian Salas, ¿por qué sale de la Procuraduría Anticorrupción? ¿Dónde se genera la crisis? El otro día, tú y Jenny Vilcatoma recordaban todo lo que había pasado, ¿no? Así es. En esos días. Fue un contexto bastante difícil y mira, todo lo que... no es que Jenny en su momento, quien habla o quien fuera, se atribuya responsabilidad a modo de beneficio de imagen o algo, no, sino que esta investigación del caso Ancash, que se reactivó, no es que se inició, se reactivó y se le dio la importancia del caso, generó lo que hoy vemos como realidades, ¿no? El tema Belaúnde del Ocio, el tema Rodolfo Orellana, este tema. Es que es increíble, o sea, porque estaba todo ahí. Es que todo estaba en ese caso. La cuestión era simplemente abrir el expediente y encontrabas información de testigos, de colaboradores, de informantes. Toda esa información estaba, solo que en su momento las autoridades, los fiscales de aquel caso en el Santa, no quisieron analizar. Las autoridades políticas a las que las personas, los denunciantes, venían aquí a Lima a denunciar, no querían oír. Desde el Congreso se bloqueaban estas informaciones. Y todo estaba en ese caso. Y todo surge de ahí. Y cuando nosotros empezamos ya a profundizar, a hablar con los colaboradores, con los informantes, a pedir información, pues, como se dice, se despertaron a los leones, ¿no? Porque la anécdota que ha recordado Jenny de la conversación con el ministro de Justicia es patético, ¿no? Sí. Es patética, sí. Porque lo que... O sea, ¿qué andan ustedes preguntándole a Odebrecht? Como diciendo que no se toque, ¿no? En ese momento el contexto nuestro era, tenemos que llegar hasta donde se pueda, ¿no? O sea, nosotros sabíamos que en ese momento, ya en que sea esa reunión entre el ministro y Jenny, en ese momento ya teníamos la cosa muy difícil. ¿Por qué? Porque ya teníamos identificado al señor Belaúnde, sabíamos quién era, ya se había desarrollado previamente esa reunión, la famosa reunión con el ex asesor presidencial, con Jenny y el ministro. O sea, ya sabíamos que teníamos que tener mucho cuidado. Y yo me acuerdo que saliendo de esa reunión en la que el ministro le enseña ese oficio a Jenny, yo le digo a Jenny, sigamos hasta donde lleguemos, pero mira cómo llega esta información. Y es por ello, o sea, en ese contexto en el que, claro, yo también le digo, no, oye, mucho cuidado con lo que estamos haciendo, con quién hablamos, registra toda salida de información, toda llegada de información. O sea, en ese contexto era razonable que nosotros nos cuidáramos hasta de nuestra propia institución. Era razonable. Ahora, lo increíble es como tú dices, ¿no? En el caso Ancash, ha saltado lo de Martín Belaúnde del Ocio. Ahí estaban las benditas cartas fianzas de Orellana. Bueno, ahí ha habido la relación con sicarios y organizaciones de asesinos, ahí ha habido el destape de la relación de los fiscales de la nación, de los que deberían velar por el interés público y que estaban relacionados porque son parte ahora de la investigación. Así es. De la red de corrupción, sí, de Ancash. Mira, pero además tenías el tema de Odebrecht, de la vinculación de Odebrecht, de que el gerente o el administrador del gobierno regional, sospechoso y acusado de corrupción y que tiene que salir del gobierno, termina trabajando en Odebrecht. Así es.
Y cuando ustedes preguntan a Odebrecht, ¿dónde está este señor? Y ahí se acabó todo. Así es. Ahí donde debía empezar se terminó todo. Bueno, pero felizmente digo, en Brasil se tomó esto seriamente, ¿no? Felizmente. ¿Qué hubiera pasado si en Brasil ahora esta información no estuviera? Seguiríamos ciegos. ¿Qué es lo que viene? Es decir, una parte es, digamos, recabar información que viene de Brasil. Pero ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros por nuestro lado? Aquí, hacer un filtro de las licitaciones, obras, concesiones en las que ha participado Odebrecht o cualquiera de las empresas vinculadas a ellas y hacer un análisis exhaustivo para ver si hay alguna irregularidad. Ejemplo, si en lugar de hacer una convocatoria pública se hizo una contratación directa de manera injustificada, si se hizo una exoneración, si los papeles que presentaron no eran los correctos, si la obra se destruyó entregada se destruyó a los pocos meses. Hay que analizar todas esas obras para ver en qué estado están y cómo se desarrollaron. Ahora, eso le da una responsabilidad enorme a dos instituciones. Uno, la Procuraduría Anticorrupción, y dos, el Ministerio Público. Así es. Ellos son los llamados, no hay más. Ellos son los llamados a hacer una investigación seria en esto con los especialistas que tengan, ¿no? Y esta investigación va a tener que incluir la intervención en la actividad política en el Perú. Es decir, ¿qué hacía el señor Fabre cuando hay el bendito proyecto OH? Así ¿no? es. Sí. Que como tú dices, es decir, ¿qué interés pueden tener las constructoras brasileñas de apoyar a un presidente? O sea, la intención evidentemente es que después van a hacer negocios. Sí, claro. Bueno, o el caso que también resulta crudo, ¿ah? Pero Fabre apoyó la campaña de Susana Villarán. ¿Por qué? ¿Por cuenta de quién? ¿Quién pagó esa asesoría? Así es. Que resulta que es carísima. Así es. Es carísima. Es una forma también cobra de apoyo. Que 2 o 3 millones de dólares. Es un apoyo económico claro, ¿no? Te ponen supuestamente a uno de los mejores asesores para que ganes, para que bloquees cierta campaña en tu contra, etcétera. Aquí una de las principales problemáticas o dificultades que van a enfrentar los investigadores es que se va a chocar con mucho político, con político fuerte. Así que estos investigadores tienen que estar protegidos, dotados de cierta autonomía, de cierto poder de decisión independiente, a efectos de que estas investigaciones pues no se vean viciadas. Caso Petroaudios, mira cómo se tumbaron un caso tan claro de corrupción, se lo tumbaron por una pésima investigación bombardeada desde un inicio. En este caso hay que proteger los documentos, la información, a los testigos, los colaboradores, hay que protegerlos y desarrollar una muy buena investigación. Yo creo que la gran lección de Brasil es que esto incluso lo puedes hacer contra el gobierno, porque digamos que Dilma Rousseff no está feliz con la investigación que está ocurriendo en Brasil y que el motor de esa investigación es la Policía Federal, y el Ministerio Público. La equivalencia a los procuradores anticorrupción y el Ministerio Público. Pero porque tiene autonomía. A ver, que aquí un procurador se atreva a cuestionar al gobierno de turno, chao, porque no hay autonomía. Lamentable. Muchas gracias a Cristian Salas. Yo tengo sinceramente esperanzas en que esto se va a saber, que vamos a conocer la verdad completa, y no solo por lo que venga de Brasil. Será en otro gobierno. En este ya no. Don Pablo Sánchez nos debe estar escuchando. No, sí. Y yo creo que él es absolutamente consciente de la enorme responsabilidad que tiene. Y yo confío mucho también en él, tipo honesto. Bueno, muchas gracias, Cristian, por estar con nosotros como siempre. Yo termino, me voy hasta el día de mañana, lo dejo con Juan Carlos Tafur, que va a estar con la ministra de Inclusión Social, Paola Bustamante. Y me interesa saber, Tafur es uno de los que ha estado diciendo que el partido se juega en la cancha y no se resuelve en la mesa, que finalmente se deje que todos participen. Y tal vez eso sea lo más razonable a estas alturas con este tema electoral tan complicado, tan complicado. Lo peor que nos puede pasar es que este proceso electoral de alguna manera tenga la mancha de la ilegitimidad. Eso es lo peor para todos, comenzando para quien gane las elecciones. Muchas gracias, Cristian. Conmigo será hasta mañana. Muy buenos días. Radio Exitosa en Lima 95.5. Tu camión soñado te está esperando. Ven a Isuzu y llévate el mejor para tu chamba y con tanque lleno. No esperes más, tu momento es ahora con Isuzu. Visita nuestra red de concesionarios en el norte, centro y sur y aprovecha nuestros insuperables beneficios. Isuzu, camiones para toda la vida. Promoción sujeta a RD número 0825-2016-ONAGI-DGE-DA. Válida del 1 al 31 de marzo 2016. Las 24 horas responde Radio Exitosa.
Mi casa era de un piso, pero mi familia seguía creciendo. Estoy en Infocorp, pero Prestaclub me ayudó a conseguir el dinero que necesitaba y pude mejorar mi casita. Financiamientos desde 10,000 soles, solo con una garantía inmobiliaria. Aunque figure en Infocorp, Prestaclub 202-1500, 202-1500. Oficinas en la Plaza San Martín. Un gran líder tiene la fuerza para impulsarnos a nunca bajar los brazos. Y mientras sus ideas sorprenden, sus ideales inspiran. Nuevos líderes viven entre nosotros. Solo hace falta poder descubrirlos. Encuentra el líder que vive en ti. Universidad Las Américas. Nuevos líderes. Examen de admisión 3 de abril. Es hora de izar bandera. Es tiempo de demostrar que cuando el pueblo se une, nadie lo puede parar. Solidaridad nacional. Solidaridad nacional. José Luna es el hombre que necesita el Perú. José Luna en la selva, en el norte, centro y sur. Solidaridad nacional, solidaridad nacional. Marca los 2 soles y escribe el número 1 para el Congreso. Aviso político contratado. ¿Otro candidato más para estas elecciones? A ver, señora, deme una Exitosa. Todo periódico te impresiona por su portada, pero Diario Exitosa también por su contenido te conquista a primera vista. Lo compras y lees día tras día porque te informa sin ocultar nada. Los hechos del Perú y el mundo que te interesan están en Diario Exitosa. Noticias sin mordaza, bien dichas y sin intereses de ninguna parte. Totalmente independiente. Diario Exitosa. 50 céntimos que informan 100% la verdad. Las 24 horas. Responde Radio Exitosa. El microinformativo de Exitosa.